Pues me voy a sincerar con vosotros, os voy a contar un poco de mi vida y todo. Bueno, a ver, yo nací en una familia, yo creo que de clase media, no me puedo quejar, no me ha faltado nunca de nada. Y mis padres, pues sí, han trabajado muchísimo. Mi padre siempre ha tenido negocio familiar, que ya no lo heredó, sino que se lo tuvo que comprar a su madre a raíz de que mi abuelo falleció en un accidente de tráfico, bueno, por distintas historias. Pero yo me han camuflado bastante todo, así que fui bastante feliz, digamos. Me enteraba de las cosas un poco de refilón en casa. Problemas había, porque te enterabas, pero te enterabas de las cosas de refilón. Y mi padre tenía una empresa de autobuses y una agencia de viajes bastante potente aquí en Zaragoza, en España, que es de donde yo soy. Y bueno, pues la verdad es que vivíamos bien, una casa bien, todo bien. Y bueno, él de vez en cuando nos puteaba, bueno, de vez en cuando no, bastante a menudo nos puteaba y teníamos que ir a la empresa, pues que sí, a limpiar autobuses y a echar el rato, básicamente, porque tampoco hacíamos cosas que fueran especialmente productivas. Pero bueno, teníamos que ir allí los fines de semana, o sea, los fines de semana en vacaciones, en Semana Santa, en verano, subías ahí a la nave mientras tus colegas estaban por ahí, pues pasándoselo bien. Esto a partir de 13 años, hasta los 18. De hecho, recuerdo que a los 18 años, justo el verano este de COU, ¿no? Que yo era muy buen estudiante, siempre he sido muy responsable, así me ha ido. y, y saqué muy buenas notas, aprobé la selectividad con buena nota y demás. Y bueno, como premio, pues ese verano, todo el mes de julio, levantarme a las 3 de la mañana para ir a la empresa, a los autobuses, para dar la salida a los autobuses que salían más o menos sobre las 4 por ahí, pero había que controlar que estuvieran todos los conductores, que no se durmiera nadie ni nada. También he de decir que he tenido coche desde siempre, con lo cual no me puedo quejar, he currado, pero también he tenido como muchas ventajas, ¿no? Y bueno, yo, la vida, ya te digo, me iba bien, yo iba estudiando, estaba en segundo de carrera y mi cumpleaños es el 22 de abril. Y el 22 de abril de 1998 lo recordaré como el último cumpleaños en el cual yo era una persona, digamos, inocente. Porque 4 días más tarde, un 26 de abril del año 98, estaba estudiando, me acuerdo perfectamente, estaba tumbado en el sofá de casa, viendo Phenomenon, la película de Phenomenon de John Travolta, y sonó el teléfono en la cocina. Lo cogió mi hermano y entonces cuando yo estaba oyendo lo que decía, dice, pero es un accidente, pero es un autobús. Y entonces lo que nos estaban diciendo es que había un vehículo que había tenido un accidente y que mis padres, que se habían ido a ver porque era el cumpleaños de mi abuelo, el 26 de abril era el cumpleaños de mi abuelo, que vivía en otra ciudad cerquita de Zaragoza, en Calatayud, y se fueron a verlo y bueno, habían tenido un accidente de tráfico bastante gordo. Tenía mi padre un coche, además, un buen coche, tenía un Saab, un 9.5 Turbo, un pepino para aquella época, pero no corría, pero estaba lloviendo y tuvo vueltas de campana frontales, ¿no? Entonces, imaginaos, ahí ya en ese momento tú no te das cuenta, pero te cambia la vida. Me acuerdo de ese día perfectamente, de la situación, de la impotencia, de la tristeza, desconocimiento. Nos dijeron que había una persona tapada con un plástico, que había una niña en una acequia, que había aparecido en una acequia, que era mi hermana, boca abajo. Dieron vueltas de campana frontales, mi hermana salió despedida y mi madre quedó atrapada en el coche con mi padre también, con la mano boca abajo, de estirar la mano para sacar a mi padre y soltar el cinturón de seguridad porque cayeron boca abajo, y que mi padre no estuviera boca abajo, pues se arrancó, con el anillo se arrancó el dedo. Yo por eso desde entonces no llevo anillos. Y pues nada, ¿qué hicimos? Pues yo tenía, ya te digo, acaba de cumplir 20 años y mi hermano tenía 24, porque nos llevamos 4 años y algo. Y bueno, pues nos echamos el negocio a la espalda. Pues era una empresa de autobuses. Además coincidió con que la agencia de viajes, que era una agencia de viajes que en su día se montó para dar trabajo a los autobuses, una agencia de viajes bastante potente, facturaba por aquella época 5.000 millones de pesetas o alguna cosa así, una puta barbaridad. Igual era la empresa, la quinta y la décima agencia de viajes de España por aquella época, año 1998. Y bueno, pues mi padre tuvo la mala suerte o la buena suerte, porque al final el socio sí que es verdad que era el que casi levantó la empresa. Mi padre estaba muy centrado en los autobuses
Y el socio se la jugó, le modificó los estatutos de la sociedad para poder deshacerse de unos tipos de cláusulas que hay para que no existiera el derecho de tanteo, bueno, eran varios socios, y entonces le hizo la jugada de que le compró unas participaciones a otro socio, mi padre se quedó en minoría, y bueno, al final esto todo ocurrió en el impasse de tiempo en el que mi padre había tenido el accidente. Empezó un poquito antes y terminó justo después de tener el accidente, que hubo que acabar con todo eso, con lo cual nos encontramos con una empresa que teníamos préstamos de autobús por pagar, no teníamos trabajo con la agencia de viajes, no teníamos ni idea. Mi padre estaba en la UCI, se pegó 3 semanas en la UCI, ya nunca más se incorporó a trabajar, le dieron la incapacidad total absoluta. Y bueno, pues te lo echas a la espalda. Te echas todo esto a la espalda, vas aprendiendo a base de hostias y de sufrimiento. Yo me acuerdo de llegar a los finales de año, no ganábamos nunca ni un puto duro, nunca. O sea, siempre no teníamos ni siquiera sueldo. Yo me acuerdo que, para empezar, teníamos un sueldo pero no lo cobrábamos, y aún así el sueldo creo que eran de 600 o 700, parecían 600 y pico euros. Y bueno, pues así estuvimos durante un tiempo. Yo además estaba en segundo de carrera, con lo cual a la vez que trabajaba también me tuve que sacar la carrera. Y en el año 2000 yo me iba a ir, se quedaba mi hermano y yo le había echado un par de huevos y bueno, la verdad es que estaba bastante harto de todo, quería escapar, como siempre, ¿no? Escapar de los problemas, que siempre es lo que había hecho, bueno, no sé si lo había hecho, pero inconscientemente es lo que me he dado cuenta que durante todo este tiempo iba haciendo, escapar siempre de los problemas. Entonces yo les dije a mis padres y a mi novia por aquel entonces, que era mi pareja, que me iba de Erasmus, que es una de las cosas que realmente me apetecía hacer. A mí se me daba muy bien hablar inglés y bueno, me apetecía salir un año fuera, además desconectar, pero no me lo creía. No me lo creía realmente que eso pudiera llegar a ser posible. Incluso tenía la plaza, esto me iba en el mes de septiembre, y una noche de un 31 de julio, de un mes antes de irme, solo me faltaba comprar el billete de avión, que no lo había cogido aún porque tenía un examen en septiembre, y lo iba a coger justo para saber cuándo tenía el examen y bueno, que no me cogieran esas fechas, y me iba. Me iba de Erasmus, tenía mi plaza en la universidad, mi plaza de la residencia, en un pueblecito que se llamaba Huddersfield, cerca de Manchester. Y un día 31 de julio del año 1998, pues, o sea, del año 2000, 2 años después de tener el accidente, me fui de marcha con mis amigos y bueno, pues esto que te vas a cenar por ahí, tal cual, y alguien dice, pues llevo unos tripis, no sé si sabes lo que son los tripis, son unos LSD, y lo echaron en una jarra de sangría que estábamos compartiendo allí todos y tal. Y mal hecho por nuestra parte haber hecho eso. Total, que estuvimos de marcha toda la noche, el LSD es alucinógeno y demás. Yo, sin saberlo, en aquel entonces, obviamente no estaba atravesando uno de mis mejores momentos emocionalmente, de más fortaleza, aparte de que eso es un desencadenante que nunca sabes por dónde te va a salir. Y bueno, pues estuvimos toda la noche de marcha y al llegar a casa, sobre las 6 de la mañana o algo así, abro la nevera y de repente una sensación de pánico total y absoluto, de descontrol. Y yo no sabía qué me pasaba, miedo por todo el cuerpo. En aquella época yo ya tenía móvil y uno de mis mejores amigos, Francho, también tenía móvil. Me acuerdo que me metí en la cama, estaban mis padres en otra habitación y demás, me metí en la cama y un miedo tenía, lo llamo a mi amigo, fíjate tú, que me cogió el teléfono a las 7 de la mañana. Tengo mucho miedo, no me encuentro bien, tal cual. Tranquilo, no sé qué. Claro, en aquella época yo no sabía ni lo que era un ataque de ansiedad, ni había información. No, ahora mismo la gente utiliza la palabra ataque de ansiedad como algo como, no, me ha dado un ataque de ansiedad, ya. Bueno, ya veremos a ver si lo que te ha dado es un ataque de ansiedad o te has puesto un poco nervioso, porque te puedo asegurar que cuando te da un ataque de ansiedad, eso sientes lo que es. Y bueno, pues conseguí estar en la cama hasta las 11 de la mañana ese día, porque me había ido por ahí, no tenía que ir a la empresa ese día, porque por lo que sea, no me acuerdo. Pero sí que tenía que hacer alguna cosa, porque ahora os contaré, me acuerdo perfectamente de ese día. Y yo me acuerdo que estaba como mareado, como súper, no sé, desorientado, mareado. Yo me encontraba mal. Entonces que llamé a mi primo, que por aquella época era pues como mi confidente. Oye, Miguel, ¿cómo se llama Miguel? Me pasa esto, tal cual. Y dice, pues vente a casa, que estoy aquí con mi novia, con su mujer de ahora, que era su novia aquel entonces, y vente aquí un rato, tal, que me voy allí y dice, pues nada, fúmate un porro y esto se te pasará. A ver, a mí los porros nunca me han sentado bien. Entonces, pues todavía me siento peor. Yo me acuerdo una sensación de descontrol, tenía como una luz aquí, blanca, que a veces cuando haces meditación la veo, la luz blanca, y la tenía como que me iba dentro de mí a 300. O sea, un descontrol,
Mientras tanto, sonándome el móvil porque tenía que ir a la gestoría a llevar unos papeles. Mi hermano nunca ha ayudado con este tipo de cosas, siempre estresando y demás. Y no ayudó. Y yo me acuerdo que le decía a mi primo, yo me pegaba así, decía, pero mira, que es que no lo siento, no lo siento. Es como estaba súper nervioso. Y bueno, pues no se le ocurrió, bueno, fue casi la mejor decisión, ¿no?, que podía haber tomado. Me llevó a casa de mis padres en aquella época y cuando llegué a casa llorando, mi madre que no sabía dónde había estado por la mañana, tal cual, un show. Y entonces, en ese momento, yo como ya había decidido de antemano que no me iba de Erasmus, porque no me lo creía, no lo tenía, o sea, yo me iba, tenía mi plaza y tal, pero yo no me lo creía. Entonces yo ya había decidido de antemano que no me iba a ir. Y no, pues no me voy de Erasmus, tal, pues ay, tal cual. Luego también os diré una cosa, que esto también, yo cada vez que salía por la puerta de casa, mi madre me decía, ay, me vas a dejar el año que viene sola, haciéndome chantaje emocional. ¿Vale? Todo esto lo he ido descubriendo con el paso del tiempo. Y bueno, ahora, obviamente, si me tocara en aquella época, le iba a decir que me comiera los huevos, literalmente, me comiera los huevos ella y que me comiera los huevos todo el mundo. Pero, claro, en aquella época tomé la mejor decisión que pude con la información que tenía en ese momento. Bueno, total, que llego a casa, mi madre me coge, me calma, tal, al cabo de igual 1 o 2 horas, pues, me consigo tranquilizar. Además coincidía justo que en unos días nos íbamos al pueblo de vacaciones y el pueblo es como, en fin de semana hay como marcha, hay ambiente porque viene la gente, pero entre semana es como muy tranquilo en esos. Entonces yo me acuerdo de que además llegamos, pues si eso fue a lo mejor un miércoles, pues llegamos al pueblo el viernes o el sábado y me fui de marcha, seguí haciendo lo mismo, pues lo mismo, escapar, borrachera, tal cual. Y el domingo por la noche yo veía que me encontraba mal, o sea, que me encontraba como mareado, como que no me concentraba, estaba como obsesionado con que estaba mal. Y así me pegué una noche entera sin dormir, al día siguiente fatal, no sé si la noche siguiente otra vez sin dormir, y era como, yo le decía a mi madre, pero algo me pasa, estoy mal. Y dice, ¿qué me dices? Y dice, sí, yo estoy mal, yo notaba que estaba mal. Total, que me llegaron al hospital, me hicieron pruebas, me pusieron tal, me detectaron incluso una arritmia que tenía de nacimiento, debía de tener, pero me dice, ¿estás bien? Y me dieron unos ansiolíticos, no sé, en aquella época pasar que fuera, ¿verdad? Me lo tomé, me hizo efecto, me tranquilizó bien, pero en el momento que se me pasaba el efecto del ansiolítico, otra vez volvía. Y si esto fue a lo mejor un martes, cuando fui al hospital y demás, pues hasta el viernes que ya no pude más y nos volvimos a Zaragoza desde el pueblo y me llevaron a un psicólogo, a una psicóloga en este caso. Bueno, imaginaos el drama y llorando, tal cual, yo soltando toda mi mierda, porque realmente lo que me pasaba es que yo tenía una depresión. O sea, yo había cogido una depresión de caballo y a raíz de toda la mierda que había tragado, de toda la frustración, de pues todo lo que me había pasado durante los años de atrás y yo no lo sabía. Y bueno, ahí exploté tal cual y desde entonces pues es como un impasse, ¿no? Porque empecé a tomar medicación, que si primero pues ansiolíticos porque los antidepresivos tardan un tiempo en hacer efecto y luego pues con los antidepresivos que ya cuando hacen efecto te retiran los ansiolíticos y tú sigues. Y yo tengo la sensación de que desde entonces he vivido como en piloto automático. Porque cuando estás tomando medicación vas como por la vida, tienes sueño por las mañanas, engordas, a mí siempre, yo siempre he sido muy presumido. De pequeño yo era gordo, que esta es otra, de pequeño yo era gordo, que pesaba lo mismo con 12 años, pesaba más con 12 años de lo que peso ahora. Y por malos hábitos en casa y demás, pero sí que es verdad que cuando tuve conciencia ya de que yo lo que podía comer y no podía comer, o sea, de yo cerrar la boca para no comer y regularme a partir de los 14 años, ya empecé a adelgazar y ya me puse en orden. Y siempre he sido muy presumido con el cuerpo y demás, ¿vale? Sin conocimientos como los que tengo ahora, pero muy presumido. Y a raíz de empezar a tomar medicación, pues empiezas a engordar. Me decían, no, la medicación no influye. Y una polla que no influye. La medicación te inflama. Y aparte vas en piloto automático, no mides lo que comes, pierdes la ilusión, pierdes la confianza en ti. Es algo, o sea, pierdes totalmente la confianza. Yo era un tío bastante seguro y bastante echado para adelante, yo creo. Incluso, para que os hagáis la idea, anécdotas, pues el primer día de las primeras semanas de clase en la facultad me eligieron delegado de clase pues porque había que pedir fiesta para las fiestas y demás a los profesores y yo, oye, pues venga, me comprometo, pido fiesta y me eligieron delegado sin yo querer ser delegado, me eligieron delegado de clase. Y siempre pues como soy ahora, ¿no? Así pues empujando, siempre pues bastante extrovertido, intentando conocer gente. Y cuando me pasó aquello me encerré porque tenía miedo de los ataques de ansiedad, de que mira, me pasó una anécdota en la facultad y es que había que presentar un trabajo
Y sí que es verdad que yo quizá no me lo había preparado bien, pero me quedé en blanco presentando. Y en aquel momento le cogí incluso miedo a hablar en público. O sea, yo no podía hablar con más de 3 personas. Pasaba fatal. O sea, pero fatal es fatal. Y a raíz de eso, pues luego me ha tocado ir trabajándome, pero me ha costado muchos años el hacer las cosas de otra manera. Ahora el otro día tuve una formación que había 800 personas y salía al escenario. Yo me obligo a hacer las cosas ahora. Entonces, al principio te da así como nerviosismo, pero sales y lo haces y a tomar por culo. Y es como yo funciono, ¿no? Enfocándote en los miedos, enfrentándote para superarlos. Pero esto lo he aprendido con el tiempo. Y bueno, pues terminé la carrera, seguía trabajando, o sea, terminé, no sé, esto me pasó con 22 años, pues, imaginaos, pues seguía, tal, con 26 hice un máster de ICADE, siempre preparándome un MBA, un Executive Master in Business Administration, que básicamente es para gente trabajadora. La verdad es que me lo pasé súper bien, me aportaron bastante. En aquella época no había la formación que hay ahora, para, pues yo qué sé, por ejemplo, una formación que estoy haciendo ahora que me gusta mucho, la de Level Up, eso en aquella época era impensable, era todo como más pensado para empresas más grandes, entonces tú luego te lo aplicabas a tu empresa pequeña, también hacías como muchas relaciones, pero bueno, quiero decir que yo seguía haciendo mi vida, ¿no? Y nos hicimos cargo de la empresa de transportes, era una empresa de autobuses, que al principio cuando la cogimos creo que tenía 11 o 12 autobuses, con 20 conductores, entre los del día, los de la noche y mecánicos y tal, o 20 o 22 personas. Y en unos años la conseguimos duplicar de tamaño, desde el año 98 que la cogimos hasta el año 2006, que fue el pico, 2006-2007, que fue el pico de más gente y de más trabajo. Sí, llegamos a tener 24 autobuses y bueno, un aprendizaje de la hostia, buscar financiaciones, comprarlos, buscar trabajo. Yo me iba a los polígonos a ver qué naves estaban haciendo, hablaba con los albañiles para preguntarles qué empresa se iba a instalar luego allí y les ofrecía, luego iba al de recursos humanos de la empresa y les ofrecía transporte de personal. Entonces, como además también era un crío, pues yo creo que les caía en gracia y me llevaba mogollón de trabajo, de trabajos, de empresas y demás. Y siempre como intentando avanzar, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tenía la sensación de que aquello no... Bueno, la sensación no ganábamos un duro porque todos los años, cuando no era un año era otro, el año que no había huelga, teníamos algún accidente de autobús y cuando no subía el gasoil y cuando no, bueno, cuando no era un pito era una flauta y no ganábamos nunca ni un duro. Y había muchas cosas que hacíamos mal, por ejemplo, el no ponernos un sueldo y pagarnos nosotros primero. O sea, una de las cosas que yo digo es... ponte un sueldo y te pagas tú primero, pero no por egoísmo, sino porque si tú te pagas primero, ya te buscarás sacar las castañas de fuego para luego pagarles al resto. Entonces, había muchas cosas que no hacíamos. Y bueno, al final estábamos muy quemados y muy cansados. Problemas, es que os contaría 1000, ¿eh? Era 365 días al año, 24 horas todos los días, non-stop, con el teléfono. Claro, ¿qué tuvimos que hacer con los autobuses que teníamos para la agencia de viajes? Los tuvimos que mandar a Finlandia, se quedaban allí destacados, incluso un año bajaban solo aquí a la frontera a pasar las ITVs y luego volvían a subir. Ganaban mucho más los conductores que nosotros, cualquier avería al final te hacía perder literalmente cualquier rentabilidad que hubiera podido haber. Y poco a poco fuimos reconduciendo el modelo de negocio, de ese modelo de subsistencia que era pues eso, mandar los autobuses allí y con el riesgo que supone y demás, y el coste de todo, una batería valía 1.200 euros, te estropeaba una batería. Y los precios que te pagaban eran precios de aquí, no eran precios de allí. Entonces, bueno, poco a poco lo fuimos reconduciendo y empezamos a buscar trabajo aquí, en Plaza, que se llama, en Zaragoza, de fábricas, colegios, nos movimos un montón, lo que te digo, con los polígonos, tal cual, y llegamos a hacer crecer la empresa bastante. Pero claro, el problema es que era un sector que no era rentable. No era rentable, mucha inversión, no tenías poder de negociación con nadie, ni con proveedores, ni con clientes, ni con trabajadores. Luego nos cogió la época esta de que no había mucha gente para trabajar y fue, pues, frustrante. Yo imagínate, pues yo tenía en el año 98 20 años y cuando en el pico, en el 2006, pues tenía 28 años. ¿Vale? Eso fue un aprendizaje express en cabronadas, en 1000 historias. Y yo recuerdo que estaba, pues eso, frustrado, llegaba a final de año, hostia, joder, yo veía como que el ganar dinero en una empresa era cuestión de suerte. O sea, yo había asimilado en mi cabeza que ganar dinero en una empresa era cuestión de suerte, totalmente aleatorio, o sea, no dependía de mí, porque era lo que yo conocía. Entonces yo llegaba a los finales de año y decía, joder, a ver si el año que viene tenemos más suerte. Pero la suerte no llegaba, la suerte no llegaba. Quizá no sabíamos hacer bien las cosas, probablemente, porque habría gente con empresas de autobús que ganaban dinero, nosotros no. Tampoco tuvimos el apoyo de nadie, porque mi padre no volvió a subir por la empresa.
tan apenas, igual subía alguna vez cada 6 meses a decir hola y a discutir, porque al final, esto está sucio, tal cual, es que no me hacéis caso. No, pues nada, pues era eso. Y intentaba siempre escapar, ¿no? Lo de siempre. Vamos a montar otros negocios. Monté una empresa de publicidad móvil en autobuses. En cuanto tenía que ver con los autobuses, problemas. Mandamos un autobús vinilado a Madrid, con lo que conlleva, y el mecánico no había reparado bien el motor. Bueno, problemas. Montamos una agencia de viajes para grupos, lo mismo. El primer viaje, movidas con el conductor, problemas. Todo lo que tenía que ver con los autobuses, al final se gafaba. Luego teníamos un mecánico que se pensó que era el dueño de la empresa, ¿no? Porque claro, se vio en situación de poder, mi padre no estaba, nosotros al final éramos unos críos y él era un poco pues el que más, no sé cómo decirte, que más se pensaba que era responsable. Llegó incluso a decirnos que le diéramos acciones de la empresa, imagínate. Unos aprendizajes de la hostia. Total, que yo recuerdo que estaba desquiciado, me cogía puros en aquella época, y a mediodía, después de comer, me iba a un parque que había no relativamente lejos de casa y me fumaba un puro pensando en qué cojones hacer. Y un día se me iluminó la bombilla porque mi padre, además, todo esto no te lo había contado, pero justo 1 año y medio antes de tener el accidente, se había metido en una nave, una inversión para aquella época. Ahora lo veo un regalo, pero en aquella época era una inversión de la hostia, eran 100 millones de pesetas. 600.000 euros, pero era 100 millones de pesetas de la época, pues se pagaban en pesetas. Entonces, bueno, imaginaos, un préstamo, los autobuses por pagar, mi padre, la UCI, o sea, aquello fue que podíamos haber dicho, oye, no, vende la empresa, pero no, nos la pechugamos con el sentido de responsabilidad que tienes y dijimos, venga, pues tiramos para adelante y sacamos la empresa adelante. No sé qué habría pasado si hubiéramos decidido lo contrario, quizá me habría arrepentido también. Bueno, en cualquier caso, en aquel momento tomé la decisión que tomé por la información que tenía y sí que es verdad que te puede gustar más o menos, pero no me arrepiento porque es lo que decidí. Y bueno, mi padre había comprado la nave esta y era una nave muy grande que tenía varias plantas y tal, era una antigua fábrica de la Casera, de las gaseosas. En la parte de abajo estaban los autobuses y en la parte de arriba pues estaba libre. Y se le ocurrió al hombre montar un guardamuebles y montamos un guardamuebles súper cutre. En plan, con palés, se delimitaban los espacios y la gente tenía que venir el horario que estábamos nosotros en un montacargas que había allí del año catapún. La nave que daba pena, era como de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, al final algo se facturaba. Y yo me acuerdo que en el año 2005 digo, pues voy a ver, el guardamuebles es un negocio que no nos da mucha rentabilidad porque no es muy grande el volumen que movemos, pero vamos a ver cómo lo hacen otras empresas del sector. Y entonces, mirando por internet y demás, de repente veo una empresa en Barcelona que se llama Blue Space, que tenían como trasteros en una nave, o fue la sensación que me dio. Y entonces cogí a mi padre y le dije, vámonos a Barcelona, que he visto una cosa que me ha gustado. Vamos a ver. Toda que nos vamos a Barcelona y de repente veo una nave exactamente igual que la nuestra, toda llena de trasteros, todo puertas azules. Y entonces ya dije, ya está, yo ya he tocado chufa. Lo vi claro. Dije, esto es lo que tenemos que montar en Zaragoza. Total, que nos volvimos a Zaragoza y aquí en España no había información, era un sector totalmente nuevo. En Estados Unidos es muy conocido, lleva desde los años 60 por ahí, se llama self-storage. Y aquí en España, pues básicamente había 3 o 4 empresas, no había más. Estaba Blue Space en Madrid, EasyBox en Barcelona, EasyBox en Madrid. Una que habían abierto hacía poco, que iban a abrir, que no habían abierto todavía en Mallorca, se llama Extra Space, creo que se llamaba. 6, 7 empresas, no sé. Y no había información de cómo montarlos, de los sistemas de seguridad, de absolutamente nada. Y pues me pegué esto fue en noviembre o por ahí del año 2005, yo tenía 27 años. Me pegué como indagando y demás y avanzando con el proyecto. No tenía ni puta idea de obras, ni de gestionar obras, ni de gestionar presupuestos. De hecho, todo en la vida, al final, como no lo he aprendido nunca, lo he hecho como así, ¿no? Dices, pues venga. Y entonces yo calculé que necesitaba 400.000 euros, me fui al banco, justo acabábamos de pagar la nave, la que era entonces, porque la nave se compró en el año 96 y era 10 años de préstamo y se acababa de pagar en el año 2006. Entonces nos quedaba ya nada para acabar de pagar la nave y entonces la volvimos a hipotecar. Pedimos 400.000 euros para montar los primeros 80 trasteros. 80 trasteros con un ascensor nuevo, arreglar un poco las oficinas, forrar la nave de chapa por fuera para que quedara actual. La verdad es que dejamos una nave bastante digna para lo que era. Teníamos una joya en bruto que no sabíamos que la teníamos. O sea, teníamos una joya. Muchas veces tienes algo y no te das cuenta de lo que tienes y tienes ahí un tesoro. Y esa nave era un tesoro.
Y bueno, en cierta manera sí que lo sabíamos, que era el patrimonio que tenía la familia, ¿no? Porque los autobuses no valen un puto duro. Pero no sabíamos que teníamos un tesoro porque tenía como muy buena visibilidad. Y bueno, montamos los primeros 80 trasteros y yo aluciné. Aluciné porque igual en un mes o algo así los llené. Y ya empecé a montar, pero claro, necesitábamos pasta. Cada fase que pedías, pues pedíamos 120.000 euros, 120.000 y aparte todo lo que sacabas lo ibas metiendo. Con lo cual, el sueldo realmente no nos lo tocamos, ni me acuerdo. Yo me casé en el año 2007, me subí un poco el sueldo porque no podía vivir, tenía que pagar la hipoteca, otra cagada. Me compré casa en el año 2005, un piso que ahora en el año 2023 si lo vendo, yo esta tarde lo estaba comentando con mi mujer, y yo creo que no le sacaría, que palmaríamos del orden de igual 100.000 euros todavía, con respecto a la inversión inicial que hicimos. Menudo negocio, acojonante, otro aprendizaje más para llevártelo. Toda como de cagada en cagada, ¿no? O sea, mi sensación es de que, hostia, hacer cosas muy tontas, no tener una referencia, no tener educación financiera, ir pidiendo préstamos continuamente, alocado, no autofinanciarte, no sé, como mucho riesgo, mucha incertidumbre. Claro, esto no ayuda a cuando eres una persona nerviosa, y lo que os contaba antes de los ataques de ansiedad y demás. Yo no dormía, pues iba todo el día con antidepresivos. Cuando intentaba dejar los antidepresivos volvía a no dormir, con lo cual pastillas para dormir, lo mismo agilipollado, al final acababas mal, tenías que volver otra vez a los antidepresivos, siempre con un ansiolítico en el bolsillo. Yo recuerdo, hasta hace nada, llevaba un ansiolítico en el bolsillo porque me daba confianza. Pues si me pasaba algo, pues yo me tomaba el ansiolítico y sabía que en 15 minutos que tardaba en hacer efecto el ansiolítico, pues ya se me pasaban todos mis problemas. Imaginaos qué bomba de relojería. O sea, estar con un negocio avanzando con mogollón de riesgo, con mi cabeza, que ya de por sí soy bastante nervioso y responsable, y con ataques de ansiedad y demás. Me pasó otro. Hay un problema con los ataques de ansiedad, es que tú vas somatizando lo que les ha pasado a otras personas. Entonces a un conductor le pasó algo que yo asimilé como que había sido que le había dado un ataque de ansiedad conduciendo. Un segundo que voy a poner el aire acondicionado. A ver si encuentro. Un segundo. Tengo calor. Y entonces lo que yo asimilé que le había dado un ataque de ansiedad conduciendo un autobús, ¿vale? Con pasajeros dentro. En este caso no sé si llevaba críos o alguna historia. Y entonces yo digo, hostia, si me da a mí otro ataque de ansiedad también conduciendo. Y desde entonces le cogí miedo a conducir con gente, incluso en el coche. O sea, imaginaos que ibas con gente en el coche y bueno, de hecho me pasó, me empecé a poner nervioso, iba con gente de una fábrica que no cabía en el autobús y los llevaba yo, no sé qué, y me empecé a poner súper nervioso y me dio un ataque de ansiedad. Y no sabía controlarlos. Total que luego me saqué el carnet de conducir de autobuses con 21 o con 22 años o algo así, más que nada pues porque como tampoco había gente para trabajar, pues venga, pues si tocaba coger el autobús a las 3 de la mañana, pues te cogías el autobús, vamos, te lo echabas a la espalda todo. O sea, es como, era fuerza bruta, nada de pensar, todo fuerza bruta, sin medir rentabilidades. Luego el equipo que teníamos, pues bueno, al final algunas partes, bueno, casi todas eran heredadas de antes, con una mentalidad bastante antigua. Y bueno, para que os hagáis la idea, el contable escribía con máquinas de estas, de las de toda la vida, las de clac, 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 en vez de utilizar el ordenador. ¿Dónde vas a ir a parar con eso? Pues eso, gente que no tiene aspiraciones en la vida. Pero bueno, a lo que voy. En el año 2006 montamos Guardatodo, y yo recuerdo que antes de... Bueno, en el año 2005 empezamos a mirarlo, y en septiembre del año 2006 se montó el primer trastero y se empezó a alquilar pues en septiembre-octubre. Y yo recuerdo que antes incluso de alquilar el primer trastero le dije a mi padre, yo no quiero seguir con esto de los autobuses. Lo junté ahí en el despacho a mi padre y a mi hermano. Digo, yo no quiero seguir con estos autobuses. Digo, no sé si lo otro va a funcionar o no va a funcionar. Digo, pero yo con esto de los autobuses no quiero seguir. Me está jodiendo la vida y no quiero seguir. Hace falta echarle un par de huevos, porque al final, cuando llegas al punto al que ya no soportas más, es cuando ya tomas las decisiones, ¿no? Y yo había llegado en ese momento, a ese punto y ya le dije, digo, no más. Y aún así, la empresa de autobuses se acabó vendiendo el 15 de octubre del año 2013. Ahora, este mes que viene, va a hacer 10 años que se vendió la empresa de autobuses, desde el año 2006 que yo le dije a mi padre que se deshiciera. La contestación de mi padre fue tal que así. Pues si no haces una cosa, la otra tampoco. O sea, apechugas con los autobuses y apechugas con lo otro y te jodes. Básicamente fue eso. Pero claro, ¿cuál es el problema?
que no invertíamos en autobuses nuevos, no te preocupabas, además nos cogió la crisis, no te preocupabas en coger clientes nuevos, con lo cual ibas disminuyendo, cada vez más quejas de clientes, peor servicio, aquello se iba convirtiendo en una bola de nieve, ¿vale? Yo todavía más ansiedad, imaginaos como, pues eso, además tuvimos la suerte de que el otro negocio no notamos ni siquiera la crisis, porque como era nuevo, la bajada de demanda se compensaba con la gente que no nos conocía de demanda nueva, con lo cual fueron unos años que para ese negocio fueron muy buenos. Ahora cada vez hay más competencia, cada vez cuesta más, pero en aquella época fueron muy buenos, sin embargo los autobuses nos lastraban y yo no me podía enfocar en el tema de los trasteros porque tenía que estar también con lo otro, ¿no? Te chupaba la energía. Yo recuerdo que llegaba y en las peores épocas, que fue por el año 2011 o por ahí, 2011, 2012 quizá, yo recuerdo de llegar a ir hacia el trabajo y tener que parar el coche, como era en un polígono donde está la nave, tener que parar el coche como 3 o 4 calles antes de llegar a la nuestra, parar en un lado y respirar y quedarme allí como 20 minutos antes de entrar porque no tenía huevos a llegar a la empresa. Literal, no tenía huevos a llegar a la empresa. O sea, era como... Además, justo coincidió que acababan de nacer mis hijos, yo tengo mellizos, eran pequeños, pero claro, eran 2, recién nacidos, llorando. Yo, pues eso, sin dormir, con estrés. Los recuerdo como un año de mierda, literalmente. Me llegaba a casa, lloros, llegaba a la empresa, problemas. Literalmente no tenía ganas de vivir, tal cual. O sea, yo no le encontraba el sentido a la vida. Eso es muy triste, decirlo. Pero es lo que en aquella época sentía. Luego aparte, pues eso, la medicación realmente no ayuda porque vas todo el día, por la mañana te levantas ya cansado, te cuesta mucho levantarte por las mañanas. No ayuda. Año 2013 conseguimos regalar la empresa, porque la empresa se regaló realmente. Y se la quedó otro empresario de aquí, que la continuó, él tenía autobuses y le venía bien porque ya cogía el trabajo, los autobuses que había y demás, y bueno, esas son otras circunstancias que luego me enteré que tuvo también una serie de historias personales que le hicieron que, no sé, cada uno que se apañe, pero que aquello no acabó bien tampoco. Y yo recuerdo el día que firmamos la venta en el notario de los autobuses que me eché a llorar, y me fui a mi casa solo, a comer solo, y fue como una sensación de paz, de libertad, de decir, hostia, qué paz. Me quité un lastre de encima desde el año 98 hasta el año 2013, 15 años. Peleando, batallando, sufriendo, haciendo el cabrón, sin ganar un puto duro. Aprendiendo mucho, mucho. Podría escribir un libro de 1000 historias. Subirte los trabajadores 5 minutos antes de tener que coger el autobús para llegar a gente a trabajar a General Motors, que tenías penalizaciones si paralizabas la cadena y decirte que le subías el sueldo o no cogían el autobús. Entrarnos a robar a la nave, a las oficinas, un empleado, llevarse talones de mitad del talonario y dedicarse a cobrarlos. No sé, o sea, os podría contar mil y una aprendizajes, negociaciones de compra de cosas, de compra de autobuses, ir a pedir financiaciones, a entrar al banco con 20 años, necesito 300.000 euros para comprar 2 autobuses, y te veían un crío echado para adelante, y al final la verdad es que yo creo que empatizaba bastante. Ahora me veo mayor, con 45 años, y en aquella época me veía un crío, siempre he sido el más joven de todos, ¿no? Y pues ese día fue un día muy feliz, la verdad, el día 15 de octubre del año 2013. Y bueno, pero luego poco a poco pues todo se va reordenando, y sí que es verdad que tenemos una forma de ser, o teníamos, porque creo que la estamos cambiando, gracias a Dios, muy negativa en la familia y en el entorno empresarial, muy preocupados por la competencia, por la negatividad y demás, y esto nos ha lastrado muchísimo. Nos ha incitado, sí que es verdad, a crecer, muchas veces penalizando rentabilidades por el camino, y a día de hoy Guardatodo pues se ha convertido en un monstruo, porque al final tenemos 6.000 trasteros en alquiler. Poco a poco fuimos creciendo. Primero esa nave, nos montaron una nave de la competencia a 300 metros en el año 2008, antes de vender los autobuses. En el año 2011 la compramos, tuvimos que pedir al banco un montón de pasta, fueron 700.000 o más euros, en plena crisis, para absorber una empresa de la competencia. O sea, es como hacer las cosas, no sé, a lo loco, no a lo loco, porque en este caso salió bien, pero
como arriesgando mucho, ¿no? Y a día de hoy, bueno, sigo arriesgando, porque sí que es verdad que nos hemos ido metiendo en proyectos más gordos y demás, pero cada vez creo que lo voy a ir haciendo menos y voy a ir siendo más consciente de que no es necesario hacer esas cosas para avanzar, ¿vale? Bueno, pues os sigo contando. Año 2013, seguimos montando, creciendo, tal cual. Tuvimos unos años bastante relativamente tranquilos. Yo en el año 2015 me fui a San Sebastián a hacer mi Erasmus frustrado. Me fui al Basque Culinary Center, si no lo conoces, es la catedral de la gastronomía. Fue una universidad en el País Vasco fundada por los mejores cocineros, o apadrinada por los mejores cocineros, por, pues yo que sé, Arzac, Subijana, Ferran Adrià, los hermanos Roca. Una pasada. Y yo me iba los lunes por la mañana a las 6 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde el martes, o a las 8 de la tarde. Pegaba como 2 días, que tendré que dar las gracias a mi mujer porque se quedaba con los críos. Y yo pues me iba allí, a ver, iba a clase, llegaba, terminaba la clase y me iba a dormir, cansado como un perro. Al día siguiente me levantaba, iba a clase y volvía. O sea, no te vas a pensar que hacía por allí nada más. Pero para mí fue un balón de oxígeno de la hostia y ese año cambié. Ese año empecé a cuidarme físicamente. Yo pesaba en aquel entonces 72 kilos y a raíz de una clase de nutrición que nos dieron, yo cambié el chip y me quedé en 57 kilos o algo así, adelgacé en 5 meses, 4 o 5 meses, me quedé como súper bien, pues ahora, más o menos como estoy ahora, pero siempre tirando de fuerza de voluntad, ¿no? No sabiendo lo que sé ahora del tema de macros y cómo hacerlo bien. Empecé a hacer ejercicio, a andar, tal cual. Y incluso llegué a montar un proyecto mío propio que se llama Unique Chefs, que era una empresa de representación para chefs profesionales. Y abrí un podcast que hablaba con emprendedores, todo como muy novedoso. Estoy hablando del año 2015-2016. Pero no tenía los hábitos, no tenía la constancia, no tenía el entorno, no tenía los conocimientos, no tenía un montón de cosas que ahora tengo y volví a caer. En el año 2017 volví a caer, pero a lo más hondo de todo. Yo recuerdo que cuando dejaba a los críos en el colegio, por la mañana hubo una época que me iba a andar, pero a andar en plan kilómetros y kilómetros y kilómetros, me iba por la mañana y volvía por la tarde. Necesitaba ordenar mi cabeza, no sé si estaba cayendo en otra depresión o no tengo ni idea, después del subidón de este año de San Sebastián, que estuvo genial, pero luego volví a caer otra vez. Y seguíamos con la medicación, con las pastillas. Cuando estuve en San Sebastián dejé las pastillas, luego otra vez, volví otra vez y demás. Año 2017. Y el entorno no ayudaba, mi familia, sobre todo en el tema empresa, no ayudaba, el estrés que se generaba, muchas veces malos rollos de mil historias, negatividades, la competencia. Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que al final acababas por las mañanas levantándote y sin ganas de levantarte por la mañana. Es una sensación muy jodida, ¿eh? No sé si la has vivido, pero te puedo asegurar que es una sensación muy, 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 muy mala el no encontrarle sentido, el ir a hacer todos los días lo mismo. Ahora me da rabia con el tiempo de no haber sabido disfrutar todas estas cosas de otra manera, porque la verdad es que la vida es la hostia y no he sabido nunca, no he sabido hasta ahora o hasta hace unos años gestionarla como la gestiono ahora. Me da rabia y por eso sí que me gustaría, y lo voy a hacer, vamos, lo estoy haciendo, ayudar a más gente a que si está con este tipo de problemas por los que he pasado yo, ayudarle a salir, porque yo ya lo he pasado, entonces yo sé qué es lo que tienes que hacer para salir, ¿vale? Entonces, si te sientes identificado con esto que voy contando y quieres que te eche una mano, mándame un mensaje por aquí, por YouTube o por Instagram, como veas, mándame un mensaje y me dices, hey Rubén, ayúdame a ganar, ¿vale? Esa es como la palabra, ayúdame a ganar, y te echaré una mano. Pero bueno, total que volví a caer y en el año 2018 me metí en un proyecto muy gordo, una nave aquí en Zaragoza con muchísimos problemas, muchos aprendizajes, no nos dejaron, lo que íbamos a hacer originalmente no pudimos, que le iba a tirar abajo para hacer la nueva, una nave grandísima, la inversión, para que te hagas la idea, en total han sido unos 5 millones de euros de inversión solo en ese edificio. Y bueno, en aquella época mi hermano además, hubo una época de estas que le dan venadas y me dejó de hablar, con lo cual me chupé yo la edificación de la nave con todos los problemas que conllevaba. Me di de alta a una de las empresas como constructora, me contraté en cofradores, me compraba yo todo el material, hormigones, tal, camiones y camiones de hormigones, imaginaos, es la hostia. De hecho, aquí en el canal de YouTube, en los primeros vídeos, cuento una parte, ¿no?, de esta historia.
Y fue otro aprendizaje también súper, súper, súper guay. Y bueno, la verdad, poco a poco ibas avanzando y poco a poco, poniendo un poco las pelotas encima de la mesa, me iba subiendo el sueldo, ¿no? Es decir, oye, necesito dinero, porque quería cambiar a mis hijos cuando terminó el COVID a un colegio de pago, el colegio con el que íbamos no estábamos contentos, necesito más dinero. Pues venga, vamos a subir el dinero, pero siempre saliendo como de mí, ¿no? Tengo la sensación de que en mi propia empresa no era yo el dueño de lo que hacía. Y a día de hoy un poco la sigo teniendo, cada vez menos, porque sí que es verdad que siempre tienes como el miedo este, ¿no? De decir, a ver si va a ir mal y no vamos a cobrar más de la cuenta y tal, lo cual es un error. Pero bueno, eso es otra película. Total, que montamos la nave esta, un pedazo de nave que te cagas con 50.000 problemas, pero problemas, ¿eh? O sea, os voy a contar un ejemplo. Llegó Carreteras, que es una nave que está muy bien ubicada, con mucha visibilidad, y nos habían dado de plazo de ejecución de la obra un año. Pero claro, un año desde que ellos te dan la autorización, pero luego tienes que pedir licencia de ayuntamiento, con lo cual no te da tiempo material a terminarlo desde que te da la licencia de ayuntamiento en ese plazo de tiempo de un año. Y bueno, pues ni cortos ni preciosos mandaron un escrito justo el día que se acababa el plazo diciendo que no habíamos terminado la nave, que teníamos que volver, paralización inmediata de las obras, y en el contrato la licencia ponía que posible restitución al estado original. Eso suponía cerrar la empresa. O sea, si yo tenía que volver al estado original la nave y luego aparte la millonada que había metido porque estábamos a punto de terminar no la podía poner en producción, se nos llevaba por delante. Entonces, bueno, esa semana yo me fui a pedir ayuda al Justicia de Aragón, estuve removiendo Roma con Santiago, bueno, una pasada. Y al final debe ser que les di pena, me presenté allí en Carreteras, no me quisieron atender, imploré, yo recuerdo que les dije, digo, a la chica que nos atendió, oye, somos personas, mira a ver si puedes hacer algo, ayúdame, yo qué sé, mira a ver si puedo hablar con alguien, lo que sea. Debe ser que les dimos pena o que les di pena y al final nos escribieron que nos concedían una prórroga de 6 meses para terminar. Total, que terminamos esto. Bueno, un mes antes, no un mes, 2 meses antes de terminar vino el COVID y bueno, a mí incluso me vino bien porque así bajé un poco el ritmo, el tema del COVID. Yo, por la parte que me toca, como no nos influyó en tema de enfermedades, voy a decir que incluso me vino bien para relajarme. Y estamos hablando ya del año 2020 y yo seguía con mis ansiolíticos, mis historias y demás, porque iba siempre como muy acelerado. Y en el año 2021, hace ahora 2 años, por estas fechas o algo así, decidí que se había acabado. Que ya no iba a tomar ni una puta pastilla más de ningún tipo, ni ansiolíticos, ni antidepresivos, ni absolutamente nada. Sí que es verdad que me he ido formando y aprendiendo muchas cosas a lo largo de todo este tiempo, tanto a nivel personal, de enfrentarte a miedos, he leído muchísimo, me ha tocado mucho trabajo personal, con lo cual sé exactamente qué es lo que yo he hecho para solucionarlo. Y por eso estoy convencido de que puedo ayudar a más gente a lograrlo. He crecido mucho en el aspecto también financiero, en el aspecto de números, en el aspecto de estrategia, en el aspecto de educación financiera, en el aspecto de control de la empresa, de liderazgo. He aprendido muchísimo, muchísimo. Cada vez aprendo más, porque al final cuando me encanta leer, me encanta asistir a cursos, me encanta compartir conocimiento con otros empresarios, entonces al final es como una bola de nieve, ¿no? Y de hecho, el abrir las redes es porque sé que si estás ahí, si escuchas esto y te sientes identificado, quiero que me escribas y me digas, oye Rubén, quiero ganar y te echaré una mano. Te echaré una mano para que no pases por los mismos problemas que he pasado yo en cuanto a sufrimiento a nivel personal, a nivel financiero, incluso a nivel físico, el estar gordo y estar ahora en forma, ¿vale? Todas esas cosas que al final es lo importante, ¿no? Lo que yo digo son las 3 Fs. Bueno, realmente son 4, pero son 3. Fortaleza mental, físico y financiero. Y la última F es la fe, de tener fe en que las cosas van a salir bien. Yo no soy creyente, y hago colegio de curas, pero yo a día de hoy no soy creyente, pero la fe es el decir todo va a salir bien, ¿vale? Y creértelo porque es verdad, al final todo va a salir bien. Y pues ya te digo, llevo como 2 años sin tomar absolutamente nada, lo cual estoy súper orgulloso, y hace un par de semanas incluso siempre llevaba todavía el ansiolítico en el bolsillo y tenía en la mesilla como un mogollón de pastillas, cajas y cajas y cajas, y las tiré todas a tomar por culo. Digo, no quiero saber absolutamente nada más de pastillas, ni de medicación, ni de historias, ni de su puta madre. Y desde entonces, pues sé que ya nunca más, o sea, es que lo tengo clarísimo, que ya nunca más voy a volver porque he sabido gestionarme, ya sé dónde estaba el fallo de no enfocar los problemas, de no tener
buenos hábitos, de dejarse influenciar, tener un entorno de mierda, ¿vale? El entorno es súper importante, de hacer ejercicio, mantener unas rutinas, verte bien físicamente, estudiar cosas interesantes, no mierdas, leer mucho, formarte, rodearte de gente que te aporte, tener gente que te ayude a estar donde tú quieres estar. Por ejemplo, hace el año pasado contraté un mentor para el tema de inmobiliario, me apetecía aprender, yo estaba muy centrado en naves y locales, que es lo que más controle, pero me apetecía aprender más, entonces contraté un mentor para que me echara una mano con el tema inmobiliario, un antes y un después. Aparte, he conocido un mogollón de gente de este sector, del sector inmobiliario, gente muy potente, con podcast, me han hecho entrevistas, muy bien. O sea, al final es como, cada vez que inviertes, al final de una manera u otra, obviamente creces y evolucionas y evolucionas y evolucionas. Y me da rabia, haciendo un poco de recopilatorio de todo, me da rabia el no haberme dado cuenta de, pues que al final, hostia, quizá, bueno, esto te lo dicen muchas veces, pero no llegas a creértelo, pero es verdad, que el paso del tiempo, tú has tenido que pasar por todas estas cosas para llegar donde estás, saber lo que estás y aprender de eso y al final todo eso te sirve para algo. Y a mí estoy convencido de que para lo que me sirve es para ayudarte a ti a que avances mucho más rápido en tus negocios, en tu salud financiera, en tu fortaleza mental, en tu físico y ayudarte a ser tu mejor versión. Así que si te gusta esto que te he ido contando, ya iré contando más cosas de mi vida, pero si te gusta esto, lo primero suscríbete al canal, ¿vale? Porque iré subiendo más contenido de este tipo. Y luego lo que te digo, mándame un privado si quieres que te eche una mano, porque al final es que esto que te estoy diciendo es un regalo que te estoy haciendo, porque vas a avanzar muchísimo en la vida, vas a avanzar muchísimo, no sabes cuánto. O sea, te vas a llevar todos mis años de aprendizaje metidos en vena, literalmente, para hacerte despegar y quitarte de encima fácilmente 10 años. Fácilmente 10 años en tu aprendizaje y en todos los aspectos que te he dicho. Esta es mi vida, espero que te sientas identificado en cierta medida con ella. No ha sido fácil, sí que es verdad que quizá al haber sufrido tanto y al haberlo pasado tan mal, ahora disfruto mucho más de las cosas, aguanto muchas menos tonterías de la gente, no aguanto gilipolleces, cada vez menos, y cuanto más aprendo, menos gilipolleces y menos tonterías aguanto, te lo prometo. O sea, es como a tomar por culo, no me compliques la puta existencia, ¿sabes? Son como muchos aprendizajes de muchas cosas. Y te invito a ser fuerte, a enfrentar tus miedos, a hacer deporte, a aprender, a estar aprendiendo, a ser como muy inquieto con esto de aprender y leer, rodearte de gente buena y seguro que te va a ir bien en la vida. Que pases muy buen día.